al aire. Impacto positivo para empezar bien el día. Información para crecer, ideas que generan solución, noticias de actualidad que pueden cambiar tu vida. Notas de política, tecnología, farándula, moda, superación personal y mucho más. Para empezar bien el día. Impacto positivo. Y aquí estamos con alegría, llevándoles impactopositivo.info, como siempre en esta cita semanal, agradeciéndoles a todos por conectarse con nosotros. Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Sandra, aquí feliz de estar originando este programa contigo para nuestros suscriptores y seguidores desde Bloom Ecoworking, siempre con la mayor energía y la mayor felicidad, porque esto no se imaginan lo que nos produce estar con ustedes cada 8 días. La verdad es que sí, es un gusto compartir este espacio y pues sobre todo llevarles temas interesantes como los que traemos hoy en nuestro espacio de impacto positivo. Y es que tenemos dos invitadas bien especiales con dos temas que yo creo que nos van a servir a muchos. Sí. María Teresa Vélez es una amiga de esta casa, comunicadora, coach de transformación, y a través de su experiencia de vida nos va a contar qué es el síndrome de Asia, qué pasa con eso, cuáles son las consecuencias de pronto de esos implantes mamarios que las mujeres se pueden hacer o por vanidad o porque tuvieron una cirugía y se enfrentaron a este problema que es autoinmune. O sea, es un tema del sistema inmunológico fuerte, sí, que lo rechaza y pues hoy conocemos un poco más. Bueno, y con Luz Dari Parra, es la creadora de la bioreprogramación. Vamos a hablar de la epigenética. Vamos a ver qué es eso. ¿Qué es eso de la epigenética? Quédense con nosotros porque hoy vamos a aprender mucho con estas dos chicas y pues agradecer también a nuestro equipo de producción que está ahí presto para que esto salga bien hoy. ¿Sí? Bueno, y recordarles que ahí estamos en YouTube. No es sino suscribirse para que cada 8 días tengan y estén al día y puedan ver cuando quieran. Si no pueden conectarse los miércoles a la 1 de la tarde en nuestro capítulo de estreno, pues ahí les queda para cuando ustedes tengan el tiempo y la disponibilidad para disfrutar de impactopositivo.info. Eso es lo bueno de las redes sociales. Así Iniciamos Impacto Positivo el día de hoy. Bienvenidos. Para empezar bien el día. Impacto positivo. Impacto positivo. Para empezar bien el día. Impacto positivo. Muy bien, el programa de hoy lo vamos a iniciar hablando de un tema de mucho interés y mucha actualidad. Y para ello invitamos a una amiga de esta casa. Ella es María Teresa Vélez. María Teresa es comunicadora y es coach de transformación y se ha preparado mucho en estos temas de crecimiento personal. Y hoy particularmente vamos a tocar un tema desde su experiencia personal. Ya le vamos a contar de qué se trata. Primero quiero saludarla. Tere, ¿cómo estás? Sandrita, hola. Sí, hoy desde otro escenario. Ajá, desde otro escenario bien interesante además. Muy interesante además y adicional, ¿sabes? Con una gran responsabilidad con las mujeres. Ajá. O sea, el estar de este otro lado me pone como una vocera de las mujeres y ya les vamos a desarrollar el tema y van a saber por qué. Bueno, pues primero agradecerte por Por todo estar el amor siempre. con nosotras hoy aquí en Impacto Positivo y sobre todo con ese tema de tanto interés y es el síndrome de Asia, que está sonando mucho por ahí, todavía hay mucho desconocimiento y pues vamos a contarles un poquito en qué consiste y por qué decía que lo hacemos desde la propia experiencia de María Teresa, porque ella lo vivió, recientemente descubrió que padecía este síndrome y entonces vamos a contarles de qué se trata, porque quizá alguna de nuestras seguidoras puede que se vea identificada con el tema y pues buscamos soluciones con esto. Cuéntanos, ¿qué es el síndrome de Asia? Claro que sí. Lo primero es que es un síndrome muy desconocido.
O sea, incluso ni siquiera los médicos lo conocen. En mi caso particular, pues yo me di cuenta que tenía síndrome de Asia por un diagnóstico clínico. El síndrome de Asia no, o sea, al día de hoy no existe ningún examen que determine que una mujer tiene síndrome de Asia. Se genera a causa de la reacción que tiene nuestro cuerpo ante un cuerpo extraño como son las prótesis, como es la silicona. Y en mi caso particular, pues yo venía con una cantidad de síntomas. Hace 14 años me puse las prótesis y hace exactamente 12 años comienzo con mi primer síntoma, que fue la migraña. Y sumado a la migraña, pues vienen otra cantidad de síntomas como baja temperatura, baja energía vital, depresiones, zumbido en los oídos, resequedad en la piel, bueno, cualquier cantidad de síntomas, desconcentración, pérdida de la memoria, que se vienen sumando y lo más teso de todo esto es que yo no tenía idea de qué se trataba. Yo consultaba a los médicos por separado, como dependiendo de la especialidad, y pues me mandaban exámenes y todos mis exámenes, Sandra, salían buenos. Bueno, vamos a partir entonces de algo bien particular. Tú hablas de 14 años atrás. Puede ser que algunas mujeres que hoy nos ven lo hayan hecho con más anticipación, con menos. Ponerse las prótesis puede ser un tema estético, puede ser porque me quiero aumentar el pecho, sí. Puede ser también consecuencia de un cáncer de mama y entonces se hace una cirugía para reconstruir cualquiera de las dos mamas o incluso las dos. Pero lo que explica María Teresa es que es un problema del sistema inmune, ¿cierto? Que crea como esa reacción, sí. Por lo que sea. Aquí no vamos a hablar de que fue por vanidad o que fue porque claro, también puede ocurrir que una persona que haya tenido que someterse a una mastectomía, finalmente se hace un implante y puede también resultar con ese tipo de rechazo del cuerpo, ¿cierto? Entonces partimos de ahí. Tú, hace 14 años, viviste la situación y fue a partir de los 2 años que empezaste a experimentar todos estos síntomas. Sí, pues mira que de acuerdo a lo que yo he investigado y escuchando muchos testimonios de mujeres que ya han sido explantadas, coinciden en que la sintomatología comienza a aparecer a los 2 años de implantarse, ¿no? Sí. Y exactamente en mi caso sucedió así, o sea, yo me pongo las prótesis y a los 2 años, estando en embarazo de mi primera hija, comienza mi primer síntoma, que fue la migraña. O sea, mis migrañas eran unas migrañas clínicas. De hecho, en embarazo, en repetidas oportunidades tuve que hospitalizarme porque los dolores de cabeza eran sumamente fuertes. Y así tuve dolores de cabeza, obviamente, pues por intervalos. En intervalos, sí, hasta hace un mes. O sea, desde hace 12 años padeciendo dolor de cabeza, visitaba neurólogos, cuánta medicina me mandaban para la migraña y realmente poco me servía. Lo que pasa, y noto además con las descripciones que estás haciendo, que son muchos síntomas, o sea, como que están esos físicos, como describe la migraña, una fibromialgia, como también de tipo mental, o sea, es decir, un estado depresivo, una sensación de como de falta, exacto. O sea, es difícil entonces llegar a un diagnóstico aquí. Supongo que pasaste por varios escenarios en los que visitabas al médico, te mandaban exámenes. Eso está muy normal todo. Bueno, exacto. Y en mi caso, y ahí como que mencionas la palabra clave, en mi caso, porque yo, por ejemplo, con el dolor, yo lo que hacía era meditar. Entonces meditaba y claro, la meditación como que me regresaba a mi centro, entonces yo fui normalizando muchos dolores. O también como en el caso de los sofocos en la noche, o sea, yo me despertaba y era bañada, Sandra, en sudor, o sea, era literal, o sea, me tenía que cambiar incluso la pijama porque era bañada en sudor. Entonces yo decía, bueno, puede ser un síntoma por mi edad de premenopausia o menopausia. Y también en las noches yo me despertaba ahogada. Entonces, como que asociada, o sea, inconscientemente o conscientemente, realmente no sé, como que empezaba a buscarle justificación a cada síntoma. Entonces yo me sentía
ahogada, y decía, bueno, como yo medito antes de dormirme, de pronto como que llego a estados muy profundos, lo cual nada tiene que ver, pero mi mente le buscaba una justificación a todo, entonces yo decía, no, es normal. Y con la resequedad en la piel y la pérdida de la memoria, la desconcentración, entonces yo decía, bueno, tuve COVID, me dio fuertecito, de pronto como que todo lo justificaba. Exacto, todo lo justificaba, hasta que de verdad hubo un momento en el que hace como 3 meses mi mamá me dijo, tú tan joven y tan enferma. Y a mí me molestó, claro, me molestó porque dentro de mí había una negación. Había una negación a aceptar que realmente, por más que meditara, por más que trabajara mi cuerpo emocional y mi cuerpo espiritual, había algo en mi cuerpo físico que no estaba bien. Entonces, bueno, como diosidencia todo empezó a llegar, la información empezó a llegar. Lo primero fue como una conversación que tuve con unas amigas, una de ellas habló del síndrome de Asia, yo no tenía idea para entonces, te estoy hablando de hace 4 meses, no tenía idea que era el síndrome de Asia. Luego, por casualidad, o sea, ni siquiera casualidad, creo que es una diosidencia, un domingo prendí el televisor y estaban dando 7º día, y ese día hablaron justamente sobre el síndrome de Asia. Angeli Moncayo dio su testimonio y ese día yo dije, wow, aquí sí hay algo que no está normal, y comienzo a indagar. Llego donde un mastólogo, que es un ginecólogo, mastólogo reconstructor, y fue él quien efectivamente me diagnostica el síndrome de Asia por toda la sintomatología que tenía, porque efectivamente no hay un examen que lo determine. Muy bien, pues hoy estamos hablando con María Teresa Vélez acerca del síndrome de Asia. Ella nos ha hecho una introducción al tema. Vamos a hacer una pausa muy breve y regresamos para que nos cuente cuáles son esos síntomas particulares y cuál es la recomendación para las personas que nos están viendo hoy, y finalmente cómo ha salido de este problema. Ya volvemos. Para empezar bien el día, Impacto Positivo. Seguimos en impactopositivo.info hablando acerca del síndrome de Asia con nuestra amiga María Teresa Vélez. Bueno, María Teresa, ahora sí. Hemos hecho una introducción, como lo decía antes del corte, y ahora vamos a entrar ahí cuando el mastólogo te dice, efectivamente tienes el síndrome de Asia. Bueno, cuando él me dijo, sí, efectivamente tiene síndrome de Asia, mi primera pregunta, o sea, como que muy en mi interior lo sabía, pero quise preguntárselo. Entonces, mi primera pregunta fue, ¿cuál es la solución? Y la respuesta de él fue, la única solución es la explantación. Y ese momento fue, o sea, fue muy teso, Sandra, porque yo recuerdo que lloré, como sin mentirte, yo creo que fue ahí 3 horas, y no paraba de llorar, yo salí del consultorio llorando, me senté en una silla ahí fuera del consultorio y lloré, por lo siguiente. Fíjate que Dios es perfecto, el universo es perfecto. Yo hace aproximadamente 1 año venía considerando la posibilidad de cambiar el tamaño de mis prótesis. No me estaba sintiendo cómoda con el tamaño que tenía, entonces es como que pedid y se os dará. Ajá. Entonces, en ese momento yo dije, a ver, yo quería disminuir el tamaño, pero no estaba considerando la posibilidad de quedarme sin nada, de no tener volumen en mis senos. Entonces fue una confrontación muy fuerte, también un trabajo muy bonito que comencé a hacer a partir de ese momento con mi femenino. Empezar a sanar mi femenino, y no solamente mi femenino, sino sanar con mis ancestros, con mis linajes, porque los senos no son solamente como muchos lo ven desde la parte sexual, o sea, los senos también son una parte que nos conecta mucho, al igual que los ovarios, con nuestras generaciones, con nuestra mamá, abuela, bisabuelas, tatarabuelas. Entonces, bueno, ha sido una oportunidad linda, ¿sabes? De sanar, de reencontrarme conmigo, de reconocerme en mi verdadera esencia, así natural cual soy. Muy bien. Ese tema emocional que lo estás expresando, lloraste durante 3 horas, te estabas enfrentando quizá a lo que estabas pidiendo al universo, que lo acabas de expresar también, pero también es eso, como que tengo que dejar algo que yo tengo y que yo había decidido tener, ¿cierto? Porque la idea no era quedarte sin prótesis. Exacto. En lo absoluto. Existe esa posibilidad en el síndrome de Asia, es decir, una persona
el mastólogo sugiere retirar las prótesis, pero de pronto podemos poner otras porque con otro material, más pequeñas, o definitivamente eso no cabe para una persona que está sufriendo el síndrome de Asia. Bueno, definitivamente, si el cuerpo ya genera una primera reacción, lo más posible es que ante una segunda implantación también el cuerpo vaya a reaccionar. Y en mi caso particular, te digo, mi salud estaba tan deteriorada, yo tenía tantos síntomas que no volvería a ponerme implantes. Lo tienes claro. Lo tengo clarísimo. ¿Y hace poco te operaron? Sí, hace 15 días. Muy bien. Aún tengo los puntos, no me han retirado los puntos. ¿Y cómo ha sido el proceso después? Me fue muy bien en la cirugía, muy bien. Yo me preparé, antes de la cirugía me preparé con unos sueros. El proceso postquirúrgico ha sido de mucho reposo, de mucha tranquilidad, de mucha meditación, de mucho silencio, de reconocerme nuevamente, de mirarme al espejo también, que era una de las cosas a las que yo le temía. Ajá. O sea, como que regreso de la anestesia y me toco y me siento planita, así decía yo. Yo le tenía mucho miedo a eso, sin embargo, ha sido un reencuentro muy bonito y muy amoroso. Y yo trabajo una mentoría que se llama Regresa a tu esencia, entonces creo que es el momento como de empezar a implementar todo esto en mí y de verdad reconocerme de nuevo en mi esencia, así natural, así como nací, así como estoy ahora, y me siento muy bien, muy feliz y bueno, y con una muy buena recuperación. Exacto, eso en cuanto a la cirugía, pero físicamente esa sintomatología que traías, esa migraña que nos contabas que era tan enloquecedora, el tema de el estado de ánimo, bajita así como de ánimo, un estado tristón, ¿te sientes distinta frente a toda esa sintomatología que describes que acompaña el síndrome de Asia? Totalmente, Sandra, o sea, ha sido un renacer. Yo hace 16 días me hicieron la cirugía y te puedo asegurar que hace 16 días, bueno, ponle 15 porque igual el primer día pues estaba anestesiada, pero han sido 15 días en los que a mí por completo se me desapareció el dolor en la espalda, que era insoportable. O sea, a mí todos los días me dolía la espalda, la cintura, todos los días me dolía mis articulaciones a raíz de la fibromialgia. O sea, te habían diagnosticado. Sí, a mí me diagnosticaron fibromialgia y me habían recetado lírica, solo que yo nunca tomé lírica. Yo todos mis dolores los trabajaba a través de la meditación. Todos mis dolores lograba menguarlos a través de la meditación. Entonces, te decía que ha sido un renacer porque definitivamente no volví a tener ningún síntoma de todos los síntomas que me acompañaron hasta hace 15 días. Bueno, pues me encanta, de verdad que hoy nos estés regalando ese testimonio en impactopositivo.info, sobre todo porque, como lo decías al inicio, es posible que una persona esté padeciendo esto y no tenga la más mínima idea de que está atribuido a que se hizo un implante hace unos años y ya le está generando esas molestias. Totalmente. Imagínate que ayer me invitaron a dictar una conferencia justo para contar mi testimonio. Y dentro del público habían chicas que tenían mis síntomas, o sea, los síntomas que yo tengo, y al final se me acercaron y me dijeron, venga, cuénteme, o sea, yo no tenía idea que esto existía. Entonces hay mucho desconocimiento sobre el tema, muchísimo desconocimiento sobre el tema, y yo pensaba, quizá, porque igual siento que todo como pasa, como sucede es perfecto y hay un camino que debemos recorrer para nuestro despertar. Quizá tal vez si hubiese escuchado antes, un año antes o 2 años antes, algo sobre el síndrome de Asia, hubiese tomado decisiones más a tiempo. Ajá, pero bueno, todo llega en el momento en que todo corresponde. Llega cuando tiene que llegar. De hecho, me contabas también que cuando se empezó a hablar del tema en tu grupo de amigas, tú hiciste no le como presté que atención. no es conmigo, de que están hablando de estas, pues como que no hiciste mucho caso, no prestaste atención, pero sin embargo luego parece que eso te hizo clic. Y ese es el momento de dar ese testimonio, de acompañarnos y sobre todo de inspirar a muchas personas, de ayudar de cierta manera a que descubran de pronto lo que está pasando. Sí, totalmente. Yo he denominado el síndrome de Asia un enemigo silencioso, porque muchas mujeres con absoluta seguridad lo padecen, sin embargo, aún no son conscientes de ello. Entonces, qué bueno que desde los medios de comunicación comiencen
hablar sobre el tema y que el mensaje cada vez le llegue a más y más y más mujeres. Perfecto. En tu canal de YouTube está el testimonio completo. En mi canal de YouTube está el testimonio completo, también en mi cuenta de Instagram quedó grabada la mini charla que di ayer sobre mi experiencia con el síndrome de Asia, entonces pueden dirigirse tanto a Instagram, me encuentran como María T_Vélez, y en YouTube estoy como María Teresa Vélez, allí pueden encontrar el testimonio completo. Bueno, siempre es un gusto tenerte con Gracias, nosotras. Sandra. Bienvenida y pues adelante con este nuevo renacer. Claro que sí, así lo he denominado. Bien, mira, estamos sincronizadas. Gracias a María Teresa Vélez por acompañarnos hoy en Impacto Positivo. Seguimos con una gran invitada después del corte. Para empezar bien el día, impacto positivo. Impacto positivo. Para empezar bien el día, impacto positivo. Iniciamos este bloque con Luz-Dari Parra Hoyos. Ella es la creadora de bioreprogramación y con ella vamos a entrar a un tema que diríamos que nos va a cambiar el chip en muchas cosas que venimos pensando, y es la epigenética. Eso nos va a dar un vuelco total en lo que hemos creído siempre. Luz-Dari, bienvenida a Impacto Positivo. Gracias por venir a hablarnos sobre epigenética. Gracias, Maritza, por invitarme. Qué bueno estar aquí de nuevo. De nuevo, sí. Y pues, ¿qué es la epigenética? Para decirlo en términos muy sencillos, es lo que está por encima de la genética, ¿sí? Nos enseñaron cuando estamos en la escuela o en el bachillerato que la genética determina todo en nuestra vida, que los genes son los que determinan si uno se va a enfermar o no, y muchas otras cosas, y en realidad no es así. Y comportamientos que uno dice, es que yo soy igualita a mi mamá, no, o igualito a mi papá. O tiene la Se misma lo enfermedad herede, que es la que mamá. la genética nunca falla, la genética es perfecta. En realidad eso es mostrarnos como que somos víctimas de la genética, y no es así. Nosotros podemos incidir, y afortunadamente ya más o menos en 1950 se empezó a investigar, o se empezaron a dar cuenta los científicos mucho más de que la genética no es la que nos determina. Y entonces empieza la epigenética, y hoy día hay un científico, un biólogo que a mí me encanta, y es el doctor Bruce Lipton, ¿sí? Y él habla mucho de epigenética, y se ha podido demostrar cada día más y de una manera mucho más sencilla cómo estamos no determinados, o que no somos esclavos o víctimas de la genética, sino que nosotros podemos incidir en nuestra vida y en las cosas que nos pasan. Es decir, Luz-Dari, la epigenética está por encima de la genética, lo que podemos traducir en que lo que hemos creído siempre como que es un comportamiento que es heredado, eso no es así, es un comportamiento aprendido o que nos lo pegaron cuando estábamos chiquitos, lo adoptamos por algún trauma de los papás o un trauma propio en una edad de 5 años, o pues de 0 a 5, 7 años más o menos, que es cuando eso ocurre. Sí, en realidad ese programa empieza desde antes de nuestra concepción. Inclusive en el embarazo, sí, y desde antes. Desde antes de nuestra concepción, porque lo que nuestra madre vive desde 9 meses antes de la concepción, eso ya lo está grabando el óvulo, que está en proceso de maduración. Lo que vivimos durante la concepción, lo que vivimos durante la gestación, lo que la mamá vive cuando el bebé está en su vientre, va a determinar enormemente
no solamente su salud, sino también la forma de responder ante diversas situaciones en la vida. Entonces ya de ahí nos vamos haciendo un programa de cómo responder. Y entonces ese programa es inconsciente y vamos a ir creciendo con él y con esa manera como de pronto aprendimos a responder con mucho miedo, con aprehensión ante cualquier situación o ante un sonido, con una respuesta ante un animal porque la mamá vivió un trauma con ese animal o con un alimento. Y eso ya quedó eso ahí. quería ir, porque ahorita me diste un ejemplo fuera de cámaras, pero me diste un ejemplo que fue muy claro y que me hizo entender muy bien la epigenética, y era un ejemplo con un niño que era resistente al huevo, que le daba muy duro comer huevo. Un niño que le encanta el huevo, sin embargo, tenía una reacción alérgica, hacía una reacción alérgica al huevo. Y entonces la mamá vino a la consulta y el niño tenía menos de 2 añitos, y yo, investigando con la mamá, encontramos que mientras ella estaba en embarazo y ese bebé estaba en gestación, la mamá le tocaba ir donde la suegra cada 8 días. A ella no le gustaba ir donde la suegra y además tampoco le gustaba que tenía que comer huevo de una manera como a ella no le gustaba. Entonces ya ella hizo un rechazo. Ese bebé graba ese rechazo. Y entonces, de adulto, pues ya el bebé nace y él hacía una intolerancia. Lo más bonito de eso es que cuando la mamá toma conciencia, va y le dice a su hijo y le explica: mira, mi amor, lo que pasa es que pasó esto cuando tú estabas en mi vientre, el niño ya se le quita la intolerancia. De hecho, la vez que fue a comerse el primer huevo después de eso, iba tan emocionado que se le cayó, se le quebró y entonces enseguida otro, y cómo se gozó ese huevo y ya nunca más de intolerancia. Entonces estaba grabado totalmente en sus genes, ¿sí? Con una información emocional que fue la que hizo que rechazara el huevo, ¿sí? Sí. Entonces, y eso pasa, digamos, predeterminados. en temas de alimentación, eso pasa con todo, pues lo traemos grabado, es un rechazo que no es genético, que no es físico, que no es funcional, sino que lo grabamos por algún hecho negativo o algún hecho que nos impactó. Y puede ser, como tú dices, no solamente con un alimento. Una mamá puede vivir un trauma. De hecho, ni siquiera que lo haya vivido real. Por ejemplo, está viendo una película y está viendo la película Tiburón. Y entonces mucho miedo. Y el bebé graba eso, ¿sí? Y entonces después esa persona que nació, creció, tiene mucho miedo a los tiburones y está pensando que se va a encontrar un tiburón en cualquier esquina y mantiene mucho miedo a los tiburones. Pero fue por lo vivido en el vientre por su madre. Y además pasa en muchas cosas. Mira, yo tuve en consulta a una chica que era supremamente celosa, muy posesiva, tenía miedo, no confiaba en nada. Y entonces en mi consulta les ponemos a hacer unas tareas previas, un dibujo, un cuento, etcétera, etcétera. Entonces ella lleva el dibujo y ella me cuenta además que cuando la mamá empieza su labor de parto, las contracciones, está viendo una película de Vietnam, ¿sí? Y entonces la mamá se dice a sí misma: ¿cómo voy a traer un bebé a este mundo si no se puede confiar en nadie? Ese es el pensamiento de la mamá. En ese momento rompe fuente, se tienen que ir al hospital y nace la bebé. Y después ella no puede confiar en nadie. Cosas como lo marcan impresionante desde el mismo embarazo. Sí. Y qué decir, pues ya cuando están más grandecitos y empiezan a tener como más conciencia de las cosas, y todo puede ser sujeto a crearnos un trauma, un rechazo, una negación, una actitud negativa frente a algo. Es que todo ese programa lo estamos grabando desde antes de la concepción, gestación, nacimiento y más o menos hasta los 7 años de vida, que ya nuestra conciencia está más o menos madura. ¿Qué pasa? Que cuando ya tenemos la capacidad de discernir, o sea, con la conciencia, la mente consciente, que es solamente el 5%, entonces ya tenemos todas las grabaciones ahí que van a determinar enormemente nuestra vida. Entonces, por lo tanto, no es la genética, son las condiciones del ambiente, es la cultura, es los traumas o situaciones que vivimos, las experiencias.
Entonces ahí llegamos nuevamente, epigenética está por encima de la genética. Bueno, Luz Dari, vamos a hacer una pequeña pausa, ya regresamos. Para empezar bien el día, impacto positivo. Continuamos con Luz Dari Parra y el tema sobre la epigenética. Luz Dari, esto, ¿cómo podemos entonces tratar estos problemas que nos surgen de alguna manera por una programación en la infancia, en la gestación, que puede ser traído de esa información que traen nuestros padres que nos lo implantaron? Hay una frase que yo digo con frecuencia, todos los problemas son problemas de percepción. Entonces, la percepción que tenemos de pequeños frente a una situación puede ser algo muy dramática, traumática, difícil, dolorosa. De adulto, seguimos respondiendo a las mismas situaciones. ¿Qué es entonces lo que hay que hacer? Cambiar la percepción. Si cambiamos la percepción, también podemos cambiar nuestra biología, podemos cambiar nuestra química, ¿sí? Si yo de pequeña tuve mucho miedo o me mordió un perro y tuve muchísimo miedo, entonces después voy a reaccionar ante cualquier perro con muchísimo miedo y va a ser automática esa respuesta. Si yo cambio la percepción y digo, no todos los perros muerden, este no es así y tal, entonces ya va a cambiar también mi respuesta. Entonces podemos cambiar el programa. Lo que es muy importante es poder ir a nuestro inconsciente, saber qué cosas de esas grabaciones que hicimos cuando estábamos pequeños son las que están afectando mi vida y las que están impidiendo, por ejemplo, que yo tenga la vida que quiero, y poder hacer el cambio ahí y cambiar la percepción sobre las situaciones. Bueno, Dari, cambiar la percepción es decir, hacerme consciente de ese rechazo que tengo hacia los perros, hacia los gatos, hacia la comida, hacia cualquier cantidad de circunstancias que puedas tener en la vida. Entonces me hago consciente de eso, es como enfrentarlo. Es más allá de eso. Una parte es hacerlo consciente y eso en muchas ocasiones es suficiente. Otra parte es sanar. Si hubo un trauma importante, por ejemplo, una persona que se quita el dinero de encima cada vez que le llega, tiene que quitárselo de encima, ¿sí? ¿Por qué? Porque grabó cuando estaba pequeña que el dinero era peligroso. Fue una grabación que hizo esa persona por una broma que le hicieron y entonces interpretó que el dinero es peligroso o otra persona interpreta que el dinero le quema las manos. Entonces, de manera inconsciente, la solución de supervivencia es quitárselo de encima, ¿sí? Cuando ya va a la historia, la recuerda, sana el trauma, ¿sí? Y hace un nuevo programa. El dinero no es peligroso, el dinero es mi amigo, es genial tener dinero, me proporciona muchas cosas agradables. Entonces ya se cambió el programa, lo reescribió y así lo soluciona. Es muy fácil. Sí. Diría uno que es muy fácil. Sí, es muy fácil. La cosa es que como vivimos en automático, entonces muchas personas lamentablemente ni siquiera se preguntan por qué les vive pasando la misma situación, bien sea a nivel del amor, a nivel económico, a nivel de relaciones, a nivel cualquier tema. Muchas personas ni siquiera se preguntan, pero ¿por qué me volvió a pasar esto? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué otra? Si se lo preguntaran, sería mucho más fácil. Esa es una pregunta que tenemos que hacernos permanentemente. Constantemente. Sí. De hecho, yo me hago mucho esa pregunta, incluso sobre la cotidianidad. ¿Por qué atraje a mi vida esta situación? ¿O por qué esta persona? Yo me vivo preguntando. Entonces eso es estar pues consciente, estar dándose cuenta de las cosas. Y si yo me reviso, va a ser mucho más fácil el cambio del programa. Pues sí, Luz Dari nos lo muestra y ella es una experta en eso y en ese tema de biorreprogramación, pues al ser la creadora, obviamente que sí tienes toda la experiencia y nos puedes dar cátedra sobre reprogramar todos estos comportamientos, estos traumas, ¿cómo lo podemos llamar? Esa película que grabamos en nuestra mente inconsciente cuando estábamos pequeños.
Y esa película, así las respuestas que dimos nos sirvieron para sobrevivir. Y el tema es que seguimos dando las mismas respuestas de pequeños a situaciones de adultos. Por suerte, sí que la podemos reprogramar, la podemos cambiar, podemos reescribir una nueva película de acuerdo a cómo estamos viendo hoy y sobre todo de acuerdo a lo que queremos lograr a todos los niveles de nuestra vida, en todas las áreas, en salud, en economía, en amor, en todas las áreas de nuestra vida. Luz Dari, reescribir, tú no lo presentas muy fácil porque realmente uno te escucha y es tan delicioso escucharte que uno dice, no, es que esto sí es muy fácil. ¿Cómo dar como unos tips para que empecemos a concientizarnos de cómo reprogramarnos, cómo volver a cambiar esa película? Lo importante es que nos hagamos preguntas. Preguntémonos cuando una situación se repite en nuestra vida, ¿por qué me pasa otra vez lo mismo? Eso es lo que sucede, que muchas personas no se preguntan, ¿sí? Entonces, si nos pasa lo mismo a nivel del amor, esa pareja, ¿por qué otra vez lo mismo? Esa situación laboral, esa situación con la economía. Hagámonos preguntas y revisémonos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué fue lo que yo escribí en mi guión mental cuando estaba pequeña? Una vez que yo puedo, o que yo lo sé, entonces hay unos elementos que conforman ese guión. Afortunadamente es que eso se ha investigado bastante y se ha escrito bastante sobre ello. Entonces, hay unos elementos que conforman esa película, los descubrimos y reescribimos la nueva película. Muy importante sanarla, ¿sí? Como tú decías ahora, pues sí, hay muchos años de experiencia en el tema, son como más de 30 años conociendo el tema, hablando de él, más de 10,000 personas atendidas en consulta y muchísimas veces que he impartido el curso de teoría de guión mental que hace que pueda decir, por suerte, la película la podemos volver a escribir, o el guión sobre todo de nuestra película lo podemos volver a escribir. Sí. Luz Dari, pues esto es un tema que uno tiene que hacerse las preguntas indiscutiblemente, pero sería muy bueno buscarte en dónde podemos aprender de ti, consultarte, porque es un tema que puede ir uno de la mano con una persona como tú. En las redes sociales, bioreprogramación _, en Facebook también como bioreprogramación y la página web es www.bioreprogramacion.com. También hay una página web que se llama guionmental.com donde hay bastante información acerca de lo que es la teoría de guión mental personal. Luz Dari, mil gracias por compartir este tema con nosotros y cambiarnos ese chip de la genética. No todo es genética en la vida. Afortunadamente no nos determina completamente la genética. Mil gracias. Continuamos con Sandra para despedir el programa. Ya regresamos. Para empezar bien el día. Y llegamos al final de este programa tan rico, con unos temas tan importantes como este de María Teresa Vélez, que impresionante lo que es el síndrome de Asia. Ajá. ¿Asia o Asia? Asia. El síndrome de Asia. De Asia, impresionante. Es como un enemigo dormido, oculto. María Teresa lo definía así. Y también como le ha representado un nuevo renacer el hecho de someterse a una cirugía y haberse quitado los implantes. Y el cambio total después de la cirugía. Exacto. De todos sus dolores, el dolor de espalda se le quitó. Ajá, y está diagnosticada con una fibromialgia que
Para quien lo padece ya sabe que eso es un dolor duele hasta el pelo. Hasta el pelo, literalmente. Exacto. Sí. Entonces, pues mira, importantísimo este tema que nos trajo María Teresa, a quien le agradecemos por acompañarnos el día de hoy. Y con Luz Dari Parra vimos lo que es la epigenética. Cambiamos ese chip que todo se lo atribuimos a la genética. Ajá, Esto todo. es culpa de la genética. Exacto. Pues no hay tal. Se No es puede culpa de la modificar. genética. Se puede modificar, son comportamientos ahí creados, que creamos esa película desde el embarazo de nuestra madre hasta los 7, 8 años más o menos. Y creamos esa película y la podemos cambiar. Pregúntese todos los días. Así ¿Por qué es. esto? Aprendimos mucho con estas dos chicas, grandes amigas nuestras y pues siempre aportando contenido de valor a nuestro programa. Agradecerles también a ustedes en casita por estar siempre conectados, suscribirse a nuestro canal, ver nuestra página web y sobre todo pues acompañarnos en cada capítulo de estreno. Ahí estamos para ustedes 24/7. Gracias a Bloom, A Bloom Ecoworking y a Jade Rosa Planticas. que siempre nos recorre este sitio tan bonito. Tan de bonito. verdad que agradecemos a todos ellos y a nuestro equipo de producción por estar siempre presto a que las cosas salgan bien. Un abrazo para todos y vamos a seguir disfrutando. Y nos vemos la próxima semana. Okay. Impacto positivo para empezar bien el día. Información para crecer. Ideas que generan solución. Noticias de actualidad que pueden cambiar tu vida. Notas de política, tecnología, farándula, moda, superación personal y mucho más. Para empezar bien el día.